14, hermanos. Que la bendición de Dios se derrame abundantemente en torno a vuestros corazones. Ya había tenido el privilegio de hablar con el pastor por teléfono y hoy tengo el teléfono de verlo y de saludarlo personalmente. Gracias, pastor, por permitirme estar con su iglesia. Es un honor y un privilegio para mi esposa y para mí. En esta tarde vamos a dar por terminada la serie con el tema el mensaje del tercer ángel. ¿Alguien recuerda cuál era el título del primer ángel? ¿Cuál era la función del mensaje del primer ángel? ¿Alguien se acuerda? Los requerimientos. Los requerimientos divinos para la humanidad. ¿Qué requiere Dios de los seres humanos? ¿Qué requiere Dios de la iglesia? Así que en el mensaje del primer ángel, para refrescando la memoria, ¿qué pudimos ver en aquellos dos sencillos versículos, Apocalipsis 14, 6 y 7? ¿Qué encontramos ahí? Vamos, ¿quién me dice algo? ¿Cuáles son los requerimientos divinos de acuerdo a Apocalipsis 14, 6 y 7? ¿Alguien se acuerda de uno? ¿Qué quiere Dios que haga la humanidad? ¿Hermana? La santificación, buscarla. La santificación. Vimos que hay que darle gloria. Y entre las tres definiciones de darle gloria, una es que tenemos que buscar la santidad. Y no podemos tener santidad si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así que tenemos que buscar la santidad. ¿Qué otra cosa más aprendimos con el mensaje del primer ángel? ¿Qué otro requerimiento divino? ¿Qué era lo que decía el ángel inicialmente? Temed a Dios. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué significaba temer a Dios? ¿Quién se acuerda? Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Ok, temed a Dios. Darle gloria, habían tres significados. Uno era la santificación, buscar la santidad de carácter. El segundo era confesar a Jesús, dar a conocer lo que nos ha bendecido a nosotros. Ok, ¿y cuál era el tercer significado? Si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para gloria de ¿quién? De Dios. De gloria de Dios. O sea, ahí está el régimen alimenticio. O sea, pudimos ver cómo el mensaje del primer ángel contiene la doctrina adventista en su totalidad. En el mensaje del primer ángel. El mensaje del segundo ángel, la caída de Babilonia, era una advertencia, ¿cómo dijimos esta mañana? La caída de Babilonia. Dios aclara. ¿Cómo era? ¿Se me olvidó a mí? Fíjate, ¿me se me olvidó? Dios aclara. Dios aclara el problema, porque vimos cómo Babilonia envuelve ese esquema religioso que tiene un montón de doctrinas y rituales que son contrarios a Dios, pero que el pueblo que está allí, ¿a quién le pertenece? A Dios. Le pertenece a Dios, y Dios está haciendo lo imposible por sacar a sus hijos que están allí. Amén. Entonces ahora el mensaje del tercer ángel es una advertencia de amor. Mucha gente piensa que este mensaje es un mensaje de miedo, que si no se debe predicar en la iglesia, que si los sábados no, pero sin embargo, cuando tú te metes allí dentro, te das cuenta de que el mensaje del tercer ángel es eso, una advertencia de amor. Apocalipsis 14, 9 y 10, ahí tenemos el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Esta es la advertencia que Dios le hace al mundo. Después que le dice al mundo, miren, estos son los requerimientos divinos. ¿Y quién es el que se supone que le enseña al mundo cuáles son los requerimientos divinos? ¿Quiénes? Nosotros, el pueblo. Nosotros, no son ángeles literales, somos nosotros, la iglesia. Tenemos que mostrarle al mundo los requerimientos divinos. Luego que se le muestra al mundo por qué Babilonia ha caído, por qué hay tanta confusión espiritual, entonces ya la gente tiene en sus manos las herramientas para tomar una decisión sabia y correcta, a favor o en contra de la verdad. Y entonces viene el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, Babilonia, o a su imagen, entonces comienza a detallar las consecuencias de despreciar los requerimientos divinos. Así que vamos a concentrarnos esta tarde a analizar Apocalipsis 14. Pero antes quiero leer en el libro Eventos de los Últimos Días una cita que dice: pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. ¿Cuándo se van a cumplir? Pronto. Pronto. Estamos en el cumplimiento de ellas. Ahora el pueblo debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. Tenemos que entenderla. ¿Por qué hay que entenderla claramente? Porque
porque si tú vas a predicar el mensaje, tú tienes que tener un pleno conocimiento. Y cuando estudiamos y nos ponemos en las manos de Dios, el Espíritu se encarga de hacernos inteligentes y sabios para poder conocerla y entenderla. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. Hay que hablar más de lo que se ha estado hablando. Tenemos que hablar más de lo que se ha estado hablando sobre estos temas. De hecho, hace poquito vi una entrevista que le hicieron al pastor Esteban Bor, y una entrevista informal, y le preguntaron sobre el mensaje de los tres ángeles. Dice, mira, el mensaje de los tres ángeles es la encomienda divina para la iglesia en el tiempo del fin, predicar este mensaje. Y él dice, lamentablemente, en algunas partes del mundo se está predicando a viva voz el mensaje de los tres ángeles, pero hay otras partes del mundo donde este mensaje no está sonando. La gente son muy conservadora y no quieren predicar este mensaje. Pero el mandato es que lo prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que por lo menos, él dice, aquí en Norteamérica, en esta parte del mundo, aquí por lo menos se está predicando el mensaje de los tres ángeles. Vamos a ver entonces, ¿qué otra impresionante escena relacionada con la crisis final le mostró Dios a Juan? Después vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, sin la presencia de tu Espíritu Santo no podemos ser bendecidos. En este momento te pedimos que tu Espíritu se posesione de cada corazón presente, y que todo lo que se diga y se haga aquí sea en primer lugar para glorificar tu nombre, y en segundo lugar para edificación de tu iglesia. Amén. Te rogamos la compañía de tus santos ángeles en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Antes de tocar el mensaje del tercer ángel, es necesario pellizcar un poquito el tema del sello del Dios vivo, para que podamos entender con más claridad qué significa este mensaje del tercer ángel. Así que aquí dice que Juan vio 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra, y que ellos estaban encargados de retener los vientos, que no se desatara el caos sobre el planeta Tierra. Así que Juan ve esos 4 ángeles ejerciendo una función, evitando el caos universal. Pero mientras él está viendo esto, pasa lo siguiente. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido para poder dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de Dios. Ok, quiere decir que cuando Juan está viendo estos 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra, repentinamente aparece otro ángel, y este ángel trae un mensaje contundente. Le dice a esos 4 ángeles que detengan los vientos, que por nada se les ocurra soltar los vientos, porque es necesario que los hijos de Dios sean sellados. Recuerda esa palabrita, sean sellados en sus frentes. Así que ahora estos 4 ángeles reciben ese mandato de ese ángel, que ese ángel viene del trono de Dios. Así que los ángeles tienen que aguantar en lo que hay un proceso de sellamiento entre el pueblo de Dios. Ahora, vamos a ver entonces qué cosa es un sello. Recuerda, habla de sellar a los hijos de Dios. Vamos a ver algunas versiones de la Biblia, a ver cómo interpretamos esto. En primer lugar, Carmen, si eres tan amable. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Este ritual era una señal. Observe bien, Génesis 17:11, la circuncisión era una señal. Pero cuando vamos a Romanos en el Nuevo Testamento, ¿cómo dice ahí? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Observa cómo aquí dice que la circuncisión es una señal, y aquí dice que es la circuncisión una señal o un sello.
señal o sello. Y si vamos a esta versión, dice así: porque él recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia de su fe. Como señal y sello. Y la versión que os habla hoy, ¿cómo dice? Y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que ya Dios lo había aceptado como justo por causa de su fe. Note que la Biblia nos está diciendo que señal y sello son sinónimos. Cuando la Biblia habla de señal y sello, son sinónimos. Así que cuando este ángel le dice: aguanten los vientos hasta que sellemos a los hijos de Dios en su frente, el ángel está diciendo: aguanten los vientos en lo que los hijos de Dios reciben la señal en su frente. Si en algún momento dado alguien quiere comentar algo, porque nosotros leemos mucho, sabemos mucho, puede aportar o puede preguntar también, que si no sabemos, se la empujamos al pastor. Así que hasta aquí estamos claros. Señal y sello es lo mismo, ¿cierto? Ok, ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál es, según la Biblia, el sello o señal de Dios vivo? Y vamos a Ezequiel, y allí nos dice: y diles también mis sábados, para que fuesen por señal o sello entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que diles mis sábados para que fuesen por señal. Lo de sello lo escribí yo. ¿Por qué lo escribí yo? Porque ya aprendimos que señal y sello significa lo mismo. Y los hijos de Dios tienen que ser sellados en su frente antes de que se desate el caos universal. Así que el sábado es una señal entre el pueblo de Dios y Dios, para que sepan que Dios los va a pasar por un proceso de santificación. ¿Sabe algo? Hace un tiempo atrás, unos añitos atrás, yo quería cambiar mis ventanas de cristal ya estaban viejitas y ya daba trabajo, quedaban feitas. Yo digo a mi esposa: vamos a cambiarlas. Entonces fui a una compañía que hace ventanas de cristal y le llevé las medidas y le dije: mira, esto es lo que necesito. Me dijeron: pero no te preocupes, 3 semanas, en 3 semanas te entregamos. Yo: pues perfecto. Dejé todo quietecito, me puse a esperar las 3 semanas, pero las 3 semanas no llegaron las ventanas. Así que esperé una semana más y no llegaron las ventanas. Así que yo decidí visitar la compañía, la empresa, para ver qué había pasado. Así que cuando vengo del trabajo, entro a la oficina principal donde yo hice el pedido. Yo había ido 1 mes y pico atrás, y cuando yo me acerco a la secretaria: buenas tardes, ¿cómo estás, Antonio? Y yo me quedé: ¿y cómo esta señora se acuerda de que yo me llamo Antonio? Si yo vine un ratito hace más de 1 mes atrás. Y me trató con una amabilidad, dulzura, la señora. Yo: ¿qué problema tiene? Le expliqué mi problema. No te preocupes, eso es que ha habido unos problemas aquí en la fábrica, pero te vamos a resolver. Mira, habla con el jefe, está en aquel pasillo a la derecha, y le dice de tu problema. Pues yo voy caminando por el pasillito. Entonces yo: buenas tardes. Cuando el jefe me dice: Antonio, ¿cómo tú estás, muchacho? Y yo: pero ¿cómo es que esta gente se memoriza los nombres de los clientes? ¿Por qué saben que yo me llamo Antonio? Entonces sigo hablando con él, pero la mente dándome vueltas y dándome vueltas. ¿Por qué saben que yo me llamo Antonio si yo fui 15 minutos, 1 mes y pico atrás? Entonces le digo, él me explica, le digo mi problema, él me explica: no, ya te la voy a enviar, es que hubo un problema con un pedido de unas cosas, pero te va a llegar, no te preocupes. Yo le digo: quiero añadir algo más al pedido. Y él me dice: pues no hay problema, mira, cuando tú salgas por el pasillo, a la izquierda hay un escritorio, y hablas con ese muchacho y le dices que te le añada al pedido lo que tú quieres. Así que yo me despedí de él, le agradecí, voy saliendo, ahí hay un escritorio, me acerco al muchacho: buenas tardes, siéntese. Me siento y me dice: ¿cómo te llamas? Y rápidamente dice: Antonio. Y yo: ¿qué pasa aquí? ¿Por qué todo el mundo sabe mi nombre? La cuestión es que yo estaba dándole vuelta, ya yo me sentía Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Imagínate. Entonces en eso le digo al muchacho lo que yo quiero, el muchacho me va atendiendo, me dice: firma por aquí. Y cuando yo doblo mi cabeza para firmar aquí, veo un sello que yo tenía aquí que decía Antonio. El sello del logo de la escuela donde yo trabajo. Así que ellos me conocían, no porque supieran que yo era, sino porque aquí decía Antonio, y yo no iba a tener una camisa de otra persona, tenía que tener la mía propia. Así que Dios conoce a sus hijos porque tienen un sello. Y ese sello distingue a los que son hijos de Dios de los que no son. Pero miren, nosotros por lo general nos enfocamos en esta primera parte. Miren, nos enfocamos de aquí para arriba. El sábado es la señal.
hay que guardar el sábado. Defendemos el sábado y nos ponemos pico